¿Usted considera, señor Albelo, que en cierto modo esa discontinuidad de las obras que verdaderamente llegan a ponderarse, llegan a ser significativas desde el punto de vista del Estado, y claro está, desde la visión de un ministro, según el rol a ocupar, ¿usted considera que eso es únicamente una discontinuidad o se deba a que nos colocan ministros incompetentes en las diferentes áreas? Bueno, eso es yo creo que un asunto a considerar. Porque ¿verdad que sí? Es evidente, es potestativo del presidente de la República la designación de los ministros, de sus ministros. Ahora bien, pero vinculado al asunto, profesor. Porque, ¿qué pasa con la situación actual del país en materia de cultura? Que hay una distorsión. Hay una distorsión porque se ha confundido la feria, o no la feria, la cultura con entretenimiento. Entretenimiento. Y no es que la cultura no entretenga, no nos haga felices, no nos cree espacios de solaz espiritual, sí, pero es que la cultura no se limita solo a entretenimiento y farándula. La cultura también es cifra de identidad. Cifra de identidad. O sea, un pueblo es lo que es, una persona es lo que es por la identidad personal o colectiva que les caracterice. Si bien entendí sus palabras, podríamos decir entonces que el entretenimiento último que se ha adjudicado, ¿verdad?, a las ferias de libros contemporáneas, a las últimas, ¿verdad?, han valorado otros aspectos de la cultura, como que el libro no forma parte de la cultura. Si mal me equivoco. El libro ha pasado a ser un elemento de segundo plano. O sea, ya no se promueve la edición de libros, no se promueve la posibilidad de que el libro llegue a precios asequibles a la población, y no se crea ese clima, esa atmósfera gentil que atraiga a la familia y a los estudiantes de todo el país. Por eso uno va a la feria y son ferias solitarias, a las que asisten por lo general los que menos necesitan ir a ferias. Van los especialistas, van los libreros, van los escritores, van los lectores profesionales. Pero esa feria que organizábamos tenía todo ese público atractivo para precisamente acercar a la gente que no lee al público. Libros. Y había también la parte especializada para los profesionales del libro. Por ejemplo, teníamos salones de negocios. Salones de negocios. Para que editoras internacionales pudieran contratar derechos de autor de autores dominicanos. Eso se logró en la gestión del señor Albelo. Se hizo de manera constante durante esas 8 ferias en que yo estuve al frente del equipo de trabajo de la Feria Internacional del Libro. Señor Albelo, ¿y qué decir acerca de los puntos de ventas de los libros? ¿Hemos ganado espacio o hemos perdido? Hemos perdido. La feria hoy se ha reducido alrededor de un 20% de lo que fue en esos años. ¿No significa un retroceso para nosotros como dominicanos? En términos cuantitativos, pero que lo cuantitativo no está desligado de lo cualitativo. Porque si la feria hoy ocupa un 20% del campo total de la Plaza de la Cultura, quiere decir que hay menos opciones, menos ofertas de venta, y entonces ahí lo cuantitativo afecta a lo cualitativo. Esa explicación que usted hace, a mí me gustaría como que la lleváramos de otro modo a un público que sé que está disfrutando esta entrevista, porque pocas personas sabían que usted fue director. El hecho de que estemos entrevistándolo aquí significa que no está hablando un improvisado. Esa última explicación, señor Albelo, entonces yo quisiera que usted me la manejara de esta forma para darlo a entender mejor. Si el entretenimiento forma parte de nuestra cultura como toda la cultura, ¿no se supondría que debería haber un límite entre lo que deja de entretener y lo que se supone que debemos tener en la cabeza como materia gris? Vincularlo a la baja, por así decirlo, de los puntos de venta, de que son invisibles, por así decirlo, y que esos espacios que antes ocupaba el libro han sido totalmente acaparados por entretenimientos culturales que a veces no son muy sanos. Reitero,
¿no considera usted que como seres humanos, como ciudadanos, estamos experimentando un retroceso, señor Albelo? Sin lugar a duda. Desde el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que apadrinó la Organización de las Naciones Unidas y que fue adoptado por nuestras constituciones desde 1957, 1966, 1993, 1995, 2010, nosotros tenemos en la Constitución Dominicana, como hemos hablado en alguna ocasión, contempla la salvaguarda y la promoción de los derechos culturales de los dominicanos. Y esa feria es parte del pago de la deuda cultural del Estado con los dominicanos. Esos derechos culturales, vamos a decir que tienen dos caras. La cultura se disfruta, se participa de la cultura como consumidor, pero también como hacedor. Como hacedor. O sea que cuando se estimula, por ejemplo, la publicación de libros, la contratación de ediciones de libros, bueno, pues está de alguna manera dando la oportunidad de que emerja un empresariado editor e impresor. Okay. Hasta ahora aquí lo que tiene más fuerza es el componente de la impresión, pero para fortalecer ese costado hace falta que el Estado participe e invierta y estimule económicamente a los editores, porque el trabajo de editor es un trabajo de mucho riesgo, porque un editor apuesta por un autor o por un libro y no sabe si ese libro va a tener venta. Exacto. Entonces la feria es parte de esa cadena de distribución, esa cadena de mediación que hace que editores, escritores e impresores entren en contacto con el gran público. Ese punto me llama sumamente la atención por dos aspectos. Número uno, sin duda alguna que lo que estamos socializando acá, de alguna manera, afecta gravemente a los escritores. Los afecta, ¿verdad? Y por otra, que en esta me gustaría saber su opinión, ¿considera usted que República Dominicana, estimado Arbelo, sea justo que los libros paguen impuestos? Sí, durante esa gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández, que fue del 2004 al 2012, se votó una ley en la que yo participé como comisionado. ¿Cómo? Junto a otros expertos, a otras personas ligadas al negocio del libro, en la que se exoneraba el papel e incluso se exoneraba el importe de correos para exportar nuestros libros al exterior. Pero todo eso lo han ido dejando apagar, lo han ido dejando morir precisamente, o lo han ido maleando, de manera que esa ley prácticamente es infuncional, pero esa ley existe, la ley de fomento del libro y de la lectura, que es un tema que debería retomarse oportunamente en una administración posible. Yo siempre me he cuestionado, profesor, ¿por qué causa yo tengo que apelar a Amazon para comprar un libro si en mi país se venden libros? ¿Por qué será que comprarlo por Amazon me sale más barato? Es decir, tenemos una sociedad, una nación, desgraciadamente, que tiende a leer poco. Y esa lectura poca es en su mayoría por obligación, por aprobar. Un estudiante lee porque un profesor le deja una tarea, y a veces, con el nuevo acaparamiento que ha tenido la inteligencia artificial, ya eso prácticamente es nulo. El estudiante busca todo y busca resumen, busca síntesis. De modo que también por esa parte, aparentemente, el libro, la lectura, van en decadencia. Me he preguntado por qué causa en República Dominicana, a diferencia de Colombia y de Argentina y de España, los libros están abiertos a todos. ¿Por qué inclusive hasta ahí debería tener impuestos? Yo creo, profesor, que esa comisión de la que usted
habló hace poco y de la que usted formó parte, usted nos dé un poco más de detalle. ¿En qué consistió y en qué punto eso pudo reflejarse en la sociedad? Si eso pudo sentirlo algún escritor o algún editor o editora. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Bueno, entre las medidas que contemplaba esa ley estaba la exoneración de impuestos al papel, por ejemplo, y la exoneración del pago de impuestos de publicación, y eso hizo que el precio del libro bajara bastante, y eso trajo como consecuencia que incluso de otros países venían a imprimir libros aquí. Tremendo. Desde Puerto Rico e incluso de Colombia. Entonces eso significaba un ingreso para el Estado por la divisa. Claro, ingreso para el Estado, pero no solo eso, se pierde de vista que el libro, si el libro circula de manera profusa, le estamos dando la oportunidad a nuestros jóvenes y escritores adultos, de novelas, de manga, lectores, estudiantes, de que vivan la vida en un plano más alto, que realmente participen de la ciudadanía cultural de nuestro país. Se sientan parte. Que en realidad afinen su sensibilidad, que tengan más oportunidades de pensar de manera crítica. Personal. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere un país de consumidores o un país de ciudadanos? En el sentido de que sean personas, los dominicanos, que puedan pensar y decidir y tener opiniones propias. Porque ¿de qué sirve el derecho a la libre expresión si no está precedido por el deber y el derecho al libre pensamiento? Cuando nos expresamos libremente y no tenemos pensamiento propio, ¿qué es lo que expresamos? El pensamiento de quien nos manda a pensar de determinada manera. De otros. Bueno, profesor, entonces ya para ir concluyendo en este asunto, no quiero dejar o pasar por alto algo muy importante. En virtud de que el señor Albelo ya tiene una amplia experiencia desde el 2004 hasta el 2012, estamos hablando de un estimado de 8 años. De modo que 8 años fueron más que suficientes para que la Feria del Libro tuviera otra connotación. Si el señor Albelo tuviese la oportunidad de volver a ser ese director o, ¿por qué no?, digamos, un ministro de Cultura, ¿cuál sería la propuesta que el señor Albelo hiciera para que eso vuelva nuevamente a emerger? Lo primero que hay que hacer es volver a constituir un equipo. Un equipo con experiencia, un equipo con pasión, un equipo con amor por el libro, y luego evaluar lo que se ha hecho en estos últimos 12, 13 años y a seguidas proceder a retomar los caminos anteriores, que son los de la planificación, la supervisión y el aumento de la inversión del Estado en la feria. Porque ahora dicen que se invierte mucho, pero no se ve desde el punto de vista de la realización, y yo creo que también volver a exonerar, por ejemplo, la entrada de papel, de libros, de tinta, de todos los insumos que tienen que ver con el libro, de manera que haya mayor afluencia de libros y libreros a la feria y que los libros a su vez lleguen a precios accesibles. Volver a retomar los concursos, volver a convertir la feria en esa atmósfera gentil para la familia dominicana, no para expertos nada más, y de alguna manera volver a conectar la feria con la población, volver a hacer esa programación que hacíamos liceo por liceo, escuela por escuela a nivel nacional, de manera que siempre hubiera un liceo, una escuela presente en cada día de la feria, volver a extender los días de la feria de manera que alcance para que puedan venir los niños, los padres, los maestros, los jóvenes, los lectores de todas partes del país, que no se centre la feria nada más que en Santo Domingo, porque es una feria internacional, una feria que mereció el favor, la atención, que mejoró la imagen del país a nivel internacional. Se lo digo porque nos colocó en el imaginario
de los libreros y de las asociaciones de editores e impresores del mundo, que ya al final eran ellos que nos llamaban para tomar parte en la feria y no nosotros quienes les invitábamos. Un logro sin duda alguna. Claro. Bueno, pues entonces hemos escuchado aquí las palabras del señor Albelo respecto a su gestión pasada, a las problemáticas, ¿verdad?, que pueden superarse. No quiero despedir este espacio sin antes pedirle al señor Albelo que nos haga una pequeña reflexión sobre el por qué tenemos que volver nuevamente a retomar los libros. Bueno, los libros nos permiten vivir la vida en un plano más alto. Los libros nos permiten mirar con pupilas renovadas no solo el presente, sino el porvenir. Los libros son cifras, son una ventana abierta a la ciudadanía, en el sentido de que de la mano del libro se aprende a pensar mejor, se aprende a encontrar más alternativas a la hora de de tomar una decisión, pero además, como dice Humberto Eco, el que lee tiene la oportunidad de ser contemporáneo de Séneca, de Cervantes, de Homero, de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, pero el que no lee es simplemente una persona enclavada en el presente, en esta sola atmósfera. La lectura nos permite vivir muchas vidas, muchas circunstancias y por lo tanto nos permite tener un sentido de horizonte mucho más amplio. Séneca dijo en un momento determinado lo siguiente: la universidad de este tiempo son los libros. Señor Albelo, un placer. Encantado. Nos vemos en la próxima. Ya ustedes saben. Bye bye. Pensemos de todo.